Digamos que de alguna manera esto engloba la historia de la salida de Chicharito de Chivas. Primero con el mensaje de la institución y después con ese video en redes sociales en el que habla sobre los errores, cómo te hacen más fuerte y cómo las personas, en lo cual puede tener razón, idealizamos a los atletas pensando que no se pueden equivocar. Y es evidente, Javier, como cualquier ser humano, pues se ha equivocado y ahí está el caso del penal. ¿De qué quieren hablar? ¿De redes sociales o de fútbol? De fútbol, ¿no? Hablemos de fútbol. Es lo que nos compete y de lo que sabemos hablar. Es lo que he hecho toda mi vida y para lo que me contrataron. Entonces, para hablar Jared, de fútbol. Se va de Chivas. Y de futbolistas también. Se va de Chivas después de que no ayudó a Chivas a seguir en la liguilla, Jared. Se va de Chivas, desafortunadamente no de la mejor forma, no en la forma que él hubiera querido, que la afición hubiera querido, que el club hubiera querido. Y lo hablaba yo en Picante la Tarde. Creo que para mí se equivoca Chivas al momento de contratarlo y pensar que él iba a ser el jugador que los iba a llevar a otra situación. No estaba Chicharito en su mejor momento, no era el Chicharito que todavía tenía esa parte no de competitividad, pero sí la parte de poder saber que podía darte una solución a algo, y eso fue el problema, que se esperaba demasiado de él. No está mal los regresos de figuras de tus equipos a tus clubes, pero cuando ya llegan en una situación diferente, llegar a un equipo pensando en que él va a ser el Chicharito que se fue, el Chicharito del Manchester, el Chicharito del Bayer Leverkusen, porque creo que fue donde mejor y continuidad tuvo y estuvo bien, pues no fue así. Y ahí creo que salieron perdiendo el club, salió perdiendo la afición y también él salió perdiendo, porque su nombre y su fútbol, pues obviamente él sabe que le quedaron a deber. Ese Chicharito que conocí cuando fue a su primer partido de la selección, íbamos a Seattle, que le iba a los Raiders. ¿Cómo que le iba? Pues bueno, que era fan en su momento de la NFL, que una vez estábamos en Torreón y nos iban a dar una entrevista y nos bloquearon por no tener derechos. Y Chicharito me dijo, pues yo llego por Terminal 1, no, pues yo por la 2, pues te vento al restaurante. Ese Chicharito alegre, sencillo, es otro Chicharito. Ya no existe. Y lo voy a decir, y Jared nunca dijo nada, pero cuando Chicharito estaba en el camino de pasar a Jared, nunca te dio tu lugar, Jared. Y tú con mucha clase nunca has dicho nada, pero yo lo viví en Trinidad y Tobago, o cuando fuiste a Alemania, esas cosas que dices, chícara, ¿y por qué el máximo goleador, una figura, tenemos tan pocas figuras en el deporte? Lo veo y te digo algo, me parte el alma. Sí. Porque, ¿qué le pasó? Sí. Olvídate de la Louis Vuitton y el Corvette amarillo, se nos fue. Yo te digo, se nos fue, caray. Me parte el alma porque sí creo que es un buen chavo que de repente cuando te cae millones de dólares al mes, se te puede ir la brújula. Yo sí te digo qué pasó. Hace 8 o 9 años, y triste la hora en que conoció a Diego Dreyfus, le hizo un lavado de cabeza auténtico, y se tiene que decir, eso lo sabemos, quienes hemos estado cerca de la carrera de Javier Hernández. Es uno, ese del que tú describes, la humildad, la sencillez, un tipo de casa. El que te daba una entrevista en el elevador sabiendo que no podía, pero en el elevador te daba la entrevista, ¿no? Dedicado a su carrera profesional. Es más, era ídolo de México, ¿eh? A la gente no le importaba que hubiera salido de Chivas. Los americanistas, los cruzazulinos, los de Pumas nos parábamos 5 de la mañana a ver los partidos del Manchester United y después seguimos su carrera en el Real Madrid y en el Bayer Leverkusen. Cambió por completo. Sí, hay una persona que es responsable, que le cambió completamente el mindset. Sí, fíjate. Sí. No, el responsable es Javier. Sí, por supuesto. Pero hay una bisagra, hay un también parteaguas es muy en su vida. importante. Y habla dentro de su video, ¿no? Dice que donde idealizamos y pensamos que nuestras figuras no se van a equivocar. Yo creo que está bien en cierta parte. Somos humanos y nos podemos equivocar. Pero también es cierto que la gente no estaba pidiendo un Chicharito que no conocía. La gente no estaba pidiendo un Chicharito que no había demostrado que no tiene capacidad. Claro. La gente no estaba pidiendo un Chicharito que fuera ese jugador con esa hambre, con esa entrega, con ese profesionalismo dentro de la cancha. Estaba pidiendo un Chicharito que ya les había demostrado que podía hacerlo. Entonces la gente no estaba equivocada. La gente no te va a pedir a ti que seas un buen basquetbolista cuando dices, es que no sé si lo eres. Claro. La gente le exige a quien ya te ha demostrado que te puede dar lo que yo quiero. Claro. Entonces, en este caso, a él le exigían lo que él ya había demostrado que podía dar. Claro.
El que se Entonces, sí queda siento fuera que- del Mundial que queda eso, sí, Sub-17, claro. que lo va a mandar Néstor a Chivas USA, que tú estabas ahí. Sí. Omar Arellano se lesiona, Se lesiona aquí. de última se queda campeón de goleo y dices, brother, porque tiene todo el mérito de haber jugado en el Real Madrid. No, bueno, en el United. y su más- Pero yo pero creo yo a que- lo que voy es, lo que es difícil a veces de entender, y lo quiero decir con respeto, la escuela, la preparación, el estar listo para recibir tanto. Y me refiero a lo económico. Pero él porque- estaba listo. Pues no. Sí, claro que sí, del 2010. él es de familia futbolista, tercera Del generación, 2010, Jared. Sí, Que pero no sepa cómo Yo va. estoy con Jared y con espérame, León. Del 2010 pero, a 2015. pero generación hoy de en día, futbolistas. no estoy diciendo que en su casa no, a veces hasta la preparación para manejar el dinero, muchas cosas. En su casa hubo. Pues en su casa hubo. algo, Pero algo John, pasó, ¿eh? Pero del 2010 que se fue al United hasta el 2015 que salió del Madrid, era un Javier Hernández. Claro. Son 5 años un de tipo fama. preparado, 5 Leo. años en la élite. ¿Tú te acuerdas? Y era el Javier de siempre. ¿Se acuerdan Del de 15 en la adelante fue otra conferencia cuando persona. sale hablando muy buen inglés con Sir Alex Ferguson y el Manchester United? Era un tipo preparado y lo sigue Claro, siendo. Ahora seguimos hablando del tema en la mesa. Jesús, bienvenido al show desde Guadalajara. ¿Qué detalles nos puedes agregar tú de pues esto que se hace oficial el día de hoy, tanto del lado de Chivas como de Javier? ¿Qué tal, Toño? Saludos para ti y para todos en la mesa en el estudio. Pues era una situación que no es que Chivas la tomó porque falló el penal. La decisión estaba tomada hace 2 meses, poco más tal vez, cuando desde lo deportivo no había rendido en lo absoluto. En aquel entonces solo había metido 3 goles, habría que abonarle el que le marcó a Monterrey en partidos oficiales, y se combinó con el tema de los mensajes que empezó a postear en las redes sociales que no agradaron en lo absoluto en el equipo de las Chivas. Ahí es donde se determina Javier no sigue más, y simplemente lo que ocurrió es hacerlo oficial el día de hoy, pero o sea, no es porque falló el penal o no es porque no le dio el pase a las Chivas a la siguiente etapa, sino porque era una decisión tomada desde hace ya bastantes semanas. Lo que me dicen acá en la directiva es que también dentro de los problemas que pudieron existir es que nunca entendió el rol que él venía a cumplir, que no era el de ser la figura, el titular y el futbolista que iba a rendir los 90 minutos en cada partido. Y ahí tuvo algunas fricciones con gente de la propia directiva, con técnicos que pasaron por la institución, porque nunca logró comprender que a él le tocaba en esta ocasión ser un personaje secundario en el tema deportivo. Oye, Jesús, bueno, me sorprende esa parte que digas que él no entendió. Pues me imagino que eso lo tendrían que haber hablado al momento de contratarlo para saber qué iba a hacer. Incluso también es bueno en su momento decirlo a la gente. A ver, Chicharito viene en una parte final de su carrera y nos va a apoyar en ciertas situaciones o lo que sea y va a estar bien. Porque así ya más o menos pues condicionas a la gente. Sí. Decir, no viene a ser la solución, no va a marcarnos Milito algo lo pudo haber ¿no? hecho, por ejemplo. ¿No? Entonces, en esa parte, qué mal, la verdad, ¿no? De las dos partes, por decirlo así, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si Chicharito al final mete ese gol y avanzan a las semifinales? ¿Hubiera cambiado algo No creo. en esa parte? No. Sobre todo, a lo mejor, en la forma de relacionarse con la gente. No, y eso te habla del egoísmo. Y te voy a decir otra cosa que yo pienso que Chivas, aunque hoy lo despide de una manera muy coloquial o muy formal, sí. Cuando pasa todo el rollo de sus redes sociales, tú ves el video y no parece que se arrepintió. No. O sea, le pidieron una disculpa y yo creo que ahí Chivas tendría que haber pero aquí yo hecho otro en cambio. esta parte le preguntaría a Jesús, ¿cuál realmente es todo? ¿Lo de la cancha o lo extracancha, lo que no le gustó a la directiva de Chivas? Todo. Saludos, Jared. Contestando lo primero que decías, ¿no? De si hubiera cambiado algo, no. O sea, la decisión de que se iba independientemente del penal estaba tomada. Por lo menos con la gente sí hubiera cambiado, ¿no? No lo tenía no, con la afición probablemente sí la percepción de cómo se fuera sería distinto. Hoy, claro que el último recuerdo de Javier será ese penal que voló en Ciudad Universitaria. Con respecto al tema de cuándo se toma la determinación, es prácticamente el arranque de este semestre, cuando vuelve a recaer en una lesión en la fecha 1, Jared. No, sí. Estaba contemplado para ser considerado en el partido contra León, se lastima en el calentamiento y ahí es donde dijeron, o sea, ya estuvo, no va a dar para más. Se fue meditando el tema y cuando viene todo el escándalo de los mensajes que publica en redes sociales, pues simplemente fue la cerecita del pastel, pero la decisión estaba tomada desde lo deportivo, evidentemente pues terminó por amarrar con el tema de los mensajes que mandó Javier. Jesús, y al final dice que pronto habrá más noticias de fútbol de Javier, no hay nada nuevo en ese sentido, si quiere hacer de su futuro profesional.
Lo que yo les puedo decir, que lo sé de buena fuente, es que desde hace algunas semanas él ya había dado la instrucción a su representante, Laurent Román, de que le buscara equipo. Él quiere seguir jugando, quiere continuar en activo. Algo de lo que lo mueve es poder estar cerca de sus hijos. Entonces, bueno, en esas está con su representante. Jesús, tú que estuviste ahí más pegado con él, ¿cuál era la situación de por qué tantas lesiones de Chicharito? Porque hablaban de que estaba bien, pero después salía a calentar y se lesionaba. O sea, fue demasiado, la verdad, el tiempo que pasaba lesionado para recuperarse, pero no tardaba ni 15 días y se volvía a lesionar. Sí, fíjate que Javier Hernández llegó con un cuerpo especial que trabajaba con él en el aspecto físico. Y ya con el cuerpo técnico de Gaby Milito, ya de plano la determinación fue echarlos a ellos. O sea, no encontraban como que una respuesta ante la situación y lo que decidieron fue echar a la gente que trabajaba con Javier de Verde Valle. Ya no estuvieron integrados en gran parte de este torneo con Hernández justamente por eso, porque se recuperaba, venía un calentamiento, se volvía a lastimar o entraba 15 minutos y ya no podía jugar 3 partidos. Y esa situación, al menos en la época de Gaby Milito, obligó a cortar de tajo a toda la gente con la que Javier trabajó aquí en el club. Jesús, te agradecemos mucho, un abrazo y que sean buenas semanas de replanteamiento de ideas para las Chivas y allí en la fuente de las Chivas. Un abrazo y gracias. Vamos a seguir. Yo nomás quiero decir algo. En otros deportes que me toca cubrir, como el fútbol americano o hasta el mismo golf, a veces cuando el atleta se pone muy fuerte, tiene mucha masa corporal, se pone muy tronado. Sobre todo si tu cuerpo no era así, ¿verdad? Y el cuerpo lo resiente. Le pasó a Tiger. El peso. A Tiger le pasó. Cuando tu cuerpo no era así, Bueno, todos tenemos una complexión. de repente la rodilla dice, brother, pues tú no eras así, ¿qué está pasando? Y con la NFL, que les digo, Sí. por eso de repente hay lesiones que dices, se tronó si nadie lo fuerte tocó. que estaba. Ahora, Exacto. vamos Pero un tu poco- cuerpo no creció con esa Musculatura, con ese peso. con ¿no? ese peso, con esa dimensión, Tu ¿no? Las articulaciones, Es como- John, la parte baja no está acostumbrada a cargar eso. Es como, con todo respeto, ¿no? O sea, ves a gente pasada de peso que son muy livianos. Dices, oye, es liviano, pero él está acostumbrado siempre a cargar con ese cargar peso. ese peso, Ahora, claro. Pones a alguien delgado a cargar o a equipararlo en el Sí, peso y te vas a volver lento. Ah, porque dices, totalmente. "Oye, yo no sé Las cómo hacerlo". articulaciones, John, pasa mucho en el básquetbol, pasa todo el tiempo Igual. y se rompen Exacto. las rodillas y los tobillos. Redes sociales. Sí. León, John, y si tú quieres le entras. A ver, yo que, sí. que haya sacado este mensaje, Chicharito. ¿Cómo Mira. lo sacó? Porque el mensaje, perdón, lo tuvimos que editar porque es un mensaje de 3 minutos. En medio del mensaje, él habla de una película de niños que está en... Es una película súper vista, Las Guerreras K-Pop, porque él dice que está viendo esa película con su hija. Y de ahí él empieza a hablar de la protagonista de la película y cómo la protagonista de la película se rehace en la trama de la película. Y yo lo pensé así un poco y lo platicábamos con los productores en la junta. Decía, como si yo fallo en mi trabajo y salgo aquí a decir que el Rayo McQueen en Cars 2 se repuso tal y tal y tal. Sí. No sé si A ese ver. es el mensaje que un futbolista profesional Mira, quiere dar. se quiere salir de la caja, eso está clarísimo, ¿no? Hoy es mucho más hábil en el manejo de sus redes sociales, por lo menos en la cantidad de interacciones que suma, que en lo que hace dentro de la cancha. Lo que yo sí me cuestiono, y le cuestionaría a Javier si estuviera aquí, es, ¿no has hecho un solo mensaje de agradecimiento al Guadalajara por un contrato de 2 años en donde no rendiste, en donde te trajeron como el ídolo que eras De a millón y te de goles, despidieron ¿no? como el ídolo que eres de Chivas? Porque el Guadalajara lo hizo fantástico, al menos a nivel institucional. Aquí está su comunicado, aquí está, este es un futbolista histórico, el legado. Javier Hernández, antes de ese video que estás diciendo, puso una foto con un caballo acariciándolo y después una serie de imágenes donde unas están con Chivas, ¿no? Pero dice, se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad, no sé, humildad, y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. Eso te quiere decir que no lo disfrutó. Vamos por lo nuevo juntos como siempre. ¿Dónde está? Gracias Guadalajara, gracias Nación Rojiblanca, gracias Afición, a quienes, por los que me afición, apoyaron. por todos los que lo apoyaron hasta antes del penal, No muchos salieron todavía. las cosas como No hay un solo mensaje de agradecimiento. Yo siempre he dicho Dios. que a las leyendas vivientes que todavía están en activo se les tiene que admirar y disfrutar. Como Federer hace poco, como LeBron. Hoy en día en el deporte mexicano está el Canelo, ¿no? Que nos guste o no, será leyenda No, claro, viviente. claro. Chícharo es, si sigue jugando. Entonces a veces Checo Pérez también, que regresa, no, pero ahorita no está Checo. Entonces de repente dices, qué lástima que alguien tan importante,
porque yo sí puedo contar miles de cosas. Yo vi... Pero qué lástima que, John. O sea, Que ¿no alguien- les gustó el mensaje de Chicharito en redes? Eso es como si le estás pagando una fortuna a alguien y estás leyendo lo que te escribieron. Porque algo sé de esto. y Ese te es das el cuenta. rabillo de la cereza que está encima de un pastel ese enorme. no es. Te paras y dices, yo me partí el alma, crecí, de O sea, niño ¿crees que soñé. el video ese realmente no es salido de él No, totalmente? no es tan ahí sincero. tiene un equipo de comunicación y de sus ¿Y qué está redes, buscando? y ¿Qué ¿Cuál es la está palabra buscando? esa que me choca? Es un community manager. Community manager. Pero- ¿no? pero dígame una O cosa, sea, no es orgánico. ¿Qué está Exacto. buscando? Orgánico es que se pare y diga. Pero ¿no? dígame una cosa, John. ¿Y qué está buscando en ese? Sí, ¿por qué lo dices hasta solamente ahora, expresarse. además? Porque a mí me parecería eso un ejercicio muy válido. Si Javier quiere expresarse, tiene todo el derecho de hacerlo. Esa parte yo no la está bien, cuestiono. Que lo entendamos. Sí. ¿No? Y si ya te quieres ir a fondo, pues al igual hay alguien que te puede ayudar con tus temas que crees que... Porque A ver. no es alguien que se vea que esté contento. O que sea genuino. Ahora, Exacto. la otra cuestión Genuino es... sería la palabra. Ahora- discúlpame, pero es que él dice que sí. Bueno, está bien, Yo estoy para Javier, mi yo punto de estoy vista contigo, no lo Javier. es. Si él sale en sus redes diciendo que sí. sociales a decirle, hay que creerle que así se siente, ¿no? El dice que Chicharito, así es él. el de a de veras, hubiera dicho 6 groserías y hubiera dicho, yo soñé desde niño, cabrón, yo quería, Ahora, y mi sueño, sí. y yo lo El timing. hice, y representé a México, y sí, Sí. Chivas, y siempre seré Y hubiera Chiva dicho por Chivas, vida. y le pido una disculpa a Chivas por no eso. Exacto, Ahora, no dígame lo una cumplí, cosa. y tú que compraste John. mis playeras. El timing. Ese sería el mensaje Ándale. de un goleador, ¿no? Sí, de alguien Claro. que estuvo en un lugar. Claro. y a lo Hablemos mejor del fueron timing. las Y cosas que le como duele lo que decían. pasó. Imagínate que Sí, te que dirigieras realmente un le día duele. a Torreón tú y empezaras, bueno, desde la perspectiva de la película de Avengers. Oigan, y el timing. ¿Qué pasó? En donde el, En donde Galactus, el timing, el día de la final, Chivas salir a decir que saca a Chicharito y Chicharito presentaron a Milito un día después de No la es nuevo, final pasada. eso lo hace mucho Guadalajara. O sea, es atraer la conversación hacia ellos. A ver, que se iba Javier de Chivas lo sabíamos todos. Todos, nada más tenía que hacerse oficial. Yo El día de la diría- final. Sí, ¿Qué vendrá pero eso para- lo hace, para el lo hace domingo? mucho Guadalajara. Pero a ver, o sea, tampoco es que creo que ni a Toluca ni a Tigres les quite el sueño, ¿verdad? O sea, ellos están muy No, es la enfocados. conversación. Pero eso no quiere Sí, es la decir... conversación. No, que No, sí. estamos hablando de No, la no, final, pero ahí te estamos va, hablando que ya de Javier comenzamos y Guadalajara. en este programa exactamente. hablando de No, pero ahí Sí, te va. picante igual. Esto no deja de ser un negocio, ¿no? Al igual le dicen a Mauri, Es buen día. El tiempo que estuvo Es buen día. Chícharo en Chivas, si sumas todas las ventas de todos los otros jugadores, él vendió 5 veces más playeras. Entonces también hay otra parte Claro. que entiendes que es un negocio que al igual... espérame. Sería más negocio haber metido La ese playera tema. en su obviamente. totalidad no es del club, es de la marca. Te llevas un porcentaje del club nada más. Bueno, pero... Y sería más negocio haber metido el penal, ¿no? Y posiblemente Ahora, tener a claro, Chivas. hubiera ganado más Chivas. Yo, más que al timing, yo diría, a ver, valiente el que quiera contratar a esta versión de Javier Hernández Balcázar, ¿eh? Valiente el club que se quiera echar el paquete, 1, de su salario, 2, de sus lesiones tan recurrentes, 3, de que no tiene la cabeza en el terreno de juego, Sale- tiene la cabeza fuera de la sale y te cancha. postea algo que te mueve ahí en fuera de 4, redes, ¿no? de todos los problemas de imagen que te puede generar como institución, porque lo que está haciendo continuamente el Chicharito es crear problemas para las instituciones. ¿Tú crees que en la las MLS colabora ahorita se va a y las meter en marcas. eso? La MLS, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta Guadalajara, sede de la Copa del Mundo, dijo... 5 su edad, Pero- 6 ¿no? y podríamos seguir con los Maná, puntos suspensivos. Alejandro Fernández, tú pensarías, y un sí, FIFA Legend. por eso. No, por eso, pero... ¿Dónde va a también- vender eso? pero En también es Estados muy cl- Unidos, te aseguro que la MLS Pero León, no cabe. es muy claro con todo lo que anunciaron, que va a cantar Maná, Alejandro Fernández. Era para que Chícharo fuera la imagen del futbolista. De la ciudad. De la ciudad. Y no está involucrado en la organización de la No, Copa del pues Mundo ahorita- por su imagen. Ahorita pública. sacas un video No, y no. un patrocinador y espérame, ¿qué Está dijo? ¿Que quemadísimo. cómo? ¿No? Claro, 37 años de edad, el próximo año él es generación 88, va a cumplir los 38 años de edad. Del retiro de Javier, pues eso le toca hablarlo a él y en su momento lo discutiremos. Por ahora está fuera de las Chivas. Y nosotros vamos a estar fuera de este primer segmento en Enfocados, porque hay que hablar de fútbol, ¿no, Jared?